respecto del presente y del futuro de los medios, y después pasaríamos a una etapa de preguntas. Supongo que pueden ver las diapositivas, si no, por favor, háganmelo saber. La idea de esta presentación es un poco pensar cuál es el presente y el futuro de la influencia de los medios líderes en la sociedad. Cuando digo medios, parto de una premisa, y la premisa es que me refiero a los medios de noticias, los medios que crean contenido, tanto los que vienen de lo tradicional como la gráfica o la radiodifusión, o los medios digitales. O sea, esto incluye, por ejemplo, en el caso de Argentina, a Clarín, a La Nación, a Perfil, a Infobae, etcétera. Lo mismo pasaría con medios en otros países, pero no incluye a las plataformas como Facebook, los buscadores como Google, las redes sociales como Twitter, Instagram y Snapchat. Como sé que estamos, digamos, la gente está muy ocupada y demás, yo en general trato de empezar directamente yendo al grano, y las dos preguntas que intento responder en esta presentación es, la primera, ¿cuál es la influencia de los medios hoy? Y en función de esa, ¿cuál es la probable influencia de los medios en el futuro? Y les presento ya mismo las respuestas para enmarcar esta presentación, y también por si de repente surge a los que están del otro lado de la cámara, les surge alguna obligación, tienen que irse, así por lo menos se quedan con alguna idea del bottom line, digamos, de la respuesta. Lo que yo planteo, o voy a plantear en esta presentación, es que la influencia hoy en día es muy limitada, es mucho menor que en la segunda mitad del siglo XX, y que en el futuro va a ser aún más limitada. ¿Por qué esto es así? Obviamente hay muchísimos factores que intervienen. En esta conversación yo voy a poner el foco en dos de ellos. La primera pregunta que voy a intentar responder es cuáles son las noticias que capturan la atención e intención del público, y la segunda es cómo es que el público accede a estas noticias. Antes de responder a esto, me gustaría presentar un poco un paneo rápido para enmarcar estas preguntas y las respuestas de dónde está la industria hoy en día a nivel económico, y lo hago, digamos, siguiendo un poco la frase en Watergate del informante Garganta Profunda, seguir la ruta del dinero. Si uno quisiera hacerse una pregunta un poco facetious, como se dice en inglés, un poco malintencionada, y se preguntara ¿cuántos New York Times entran en una manzana?, ¿sí? Uno llegaría a la respuesta que, si uno lo piensa, es bastante difícil hacer entrar un objeto, el New York Times de papel, por ejemplo, en una manzana, pero en realidad hay un punto en el cual 334 New York Times entran en una manzana. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si uno mira la capitalización de mercado del New York Times, que es apenas menor de 2 billones, de 2.000 millones de dólares, es 334 veces menor que la capitalización de mercado de Apple, ¿sí? Que hoy en día es la empresa más grande de medios del mundo. También es infinitamente menor que Alphabet, la compañía que es dueña de Google, y de Facebook, ¿sí? Facebook, que es una compañía que tiene 12 años de antigüedad, tiene más de 350.000 millones de dólares de capitalización de mercado. Si uno mira la capitalización de mercado de la empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos, que es la más grande, que está en Warner, es menos de 10 veces menos que la capitalización de mercado de Apple. Y si uno, por ejemplo, yendo a lo que son las nuevas startups, si uno mira Snap Inc., que es la compañía que es dueña de Snapchat, que está planeando, digamos, ir al mercado, hacer un IPO, aparentemente la evaluación actual es de 25.000 millones de dólares, que es 12 veces más que la capitalización de mercado de todo el New York Times, esto basado solamente en un pequeño app que hoy en día tiene unas ganancias muchísimo menores a las que tiene el New York Times. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque los ingresos por publicidad digital, ¿sí?, van mayormente no a las compañías de medios, sino a las compañías de tecnología. Específicamente hay, digamos, alrededor de 65-66% de todos los ingresos por publicidad digital en el año 2015 fueron a 5 jugadores del mercado, fundamentalmente a 2 de ellos, a Facebook y a Google. Es una tendencia que viene sucediendo hace bastante tiempo y que se está acentuando cada vez más, ¿sí? Antes en el 2014 era 64%, en 2015 fue 65-66%. Es por eso que muchas empresas de medios
han decidido en los últimos años cambiar la ecuación y financiar sus operaciones menos por los ingresos en publicidad y más por los ingresos de suscripciones. El New York Times es, si uno lo quiere pensar, el caso líder en este sentido, no solamente porque tiene un periodismo de primer nivel, sino porque ha hecho una apuesta muy fuerte a las suscripciones como un modo fundamental de financiar ese periodismo. Ahora, lo que yo planteo en cierto sentido es que la historia de los últimos 5 años del New York Times tratando de obtener ingresos por suscripciones y compensar de esa manera la pérdida de ingresos por publicidad, es un poco la historia de la reina roja, la reina colorada, en el cuento de Lewis Carroll, Through the Looking Glass. Acá vemos una imagen de Helena Bonham Carter cuando hizo ese personaje en la película Alicia en el País de las Maravillas, dirigida por Tim Burton. ¿Por qué digo esto? Porque lo que es, digamos, la reina colorada es, digamos, un personaje muy interesante por muchos motivos, pero uno de las cosas más conocidas por ella es que es la famosa paradoja de la reina colorada, que corre, 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 corre para llegar al mismo lugar. Y eso es en cierto sentido lo que ha pasado en la evolución de los ingresos del New York Times, como caso líder que tiene que ver con el tema de las suscripciones en el mundo digital en los últimos 5 años desde que implementó fuertemente su estrategia. Si uno mira en este cuadro qué es lo que ha pasado con la evolución de esos ingresos, se ha mantenido relativamente estable en 1.500 millones de dólares desde el 2011 hasta el 2015 y ha tenido una tasa de retorno, ¿sí?, de aproximadamente el 4%. En ese mismo periodo, los ingresos de Alphabet, la compañía que es dueña de Google, se duplican y los ingresos de Facebook se cuadruplican, ¿sí? Y la tasa de retorno de ambos supera el 20%. O sea, no solamente que ingresan digamos, mucha más plata, a diferencia del New York Times, que se mantiene estable, sino que eso que ingresa rinde mucho más, rinde 5 veces más en las compañías, en la plataforma como Google o en la compañía como Alphabet, basada básicamente en los ingresos en búsqueda, motores de búsqueda, mientras que las ganancias del New York Times se mantienen a 4, 5, etcétera, por ciento. ¿Por qué es esto? Porque hay un problema en cierto sentido con el contenido. Lo que tienen en común empresas como Apple, Facebook y Alphabet es que son empresas que tienen un ADN, ¿sí?, de ingeniería. ¿Qué significa esto? Que a los ingenieros les importa mucho más la calidad del servicio, les importa muy poco la cantidad del contenido. Esto, si uno piensa en un ingeniero de telecomunicaciones, por ejemplo, un ingeniero de Google, un ingeniero en telecomunicaciones, si yo agarro mi teléfono celular, como este, yo utilizo AT&T y llamo a alguno de ustedes por el teléfono. Al ingeniero de AT&T lo que le importa es que la calidad del sonido sea buena. No le importa la calidad del contenido de la conversación que vamos a tener. En cambio, a los periodistas les importa enormemente, por suerte, la calidad del contenido. El asunto es que hoy en día el público no está comprando, entre comillas, el contenido en el mismo volumen, ¿sí?, con la misma calidad que se le está brindando. Es mucho menos, ¿sí?, lo que el público se interesa por el contenido de calidad que proponen los editores de los medios líderes de lo que los editores de medios quisieran. Y esto genera un gran problema para los medios. Y ahí vamos a la primera pregunta con la que yo intento analizar el fenómeno de la influencia de los medios, que tiene que ver cuáles son las noticias que capturan la intención del público. Hace 3 años y medio, mi ex estudiante de doctorado, actual colega en la Universidad de San Andrés en Argentina, Eugenia Mitchell y yo, publicamos este libro, The News Gap, que lo sacó MIT Press en el 2013, que fue traducido al español y publicado por Ediciones Manantial el año siguiente, en 2014. En el News Gap nosotros recopilamos una investigación que llevamos a cabo durante 5 años, basado en un análisis comparativo de las notas más prominentes de 20 medios líderes en 7 países distintos, ¿sí?, en 3 regiones del mundo. Los 7 países son Alemania, España, Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil y Argentina. Estos medios incluyen Washington Post, CNN, El País, El Mundo, The Guardian en Londres, El Universal, La Reforma en México, Folia de San Pablo en Brasil, La Nación, Clarín en Argentina, Welt Tagesspiegel en Alemania, también USA Today, Yahoo News, CNN, ABC, Washington Post, etc.
utilizamos para este análisis una base de datos que armamos nosotros con un grupo bastante grande de asistentes de investigación de 50.000 historias. Y lo que hicimos fue analizar, ¿sí? Estas historias vienen de, una mitad es las historias que aparecen en la primera pantalla, las primeras 2 pantallas de estos sitios, en determinados días, meses, etcétera, años. ¿Sí? Nosotros contamos las 10 historias que aparecen arriba, que son básicamente las historias más prominentes. En estos sitios un equivalente, si se quiere, a lo que se llama en inglés el about the fold, la portada de un diario, la parte que está arriba de la portada, o el top of the hour en el newscast, en televisión, que son las historias que nosotros sabemos que los editores de las homepages consideran las más importantes de sus respectivos sitios en determinado momento, y al mismo tiempo, ¿cuáles son las historias que tienen más éxito, ¿sí? Medido para el público, medido en función de, fundamentalmente, las que tienen más clics, ¿sí? Las más accedidas, más vistas, más populares, y también recopilamos información acerca de las más comentadas y de las más enviadas por email a través del sitio, no por el correo particular, correo electrónico particular de los lectores de los cuales no tenemos ningún acceso. Y lo que nosotros hicimos análisis de distinto tipo. Lo que les voy a presentar es los resultados de varios análisis basados siempre en lo mismo. Por un lado, de las historias que presentan los medios, como las más prominentes, ¿cuáles son las historias de política, economía internacionales, las historias a través de las cuales los editores intentan influir en la agenda del público y en la agenda de sus respectivas sociedades? Y por otro lado, de estas historias, cuántas de ellas, ¿sí? ¿Qué porcentaje de esas historias van entre las historias más vistas, más cliqueadas, más populares de estos medios? ¿Sí? Si lo que los editores, entre comillas, venden en cuanto a la agenda editorial es comprado en la misma proporción por el público, la proporción de estas historias debería ser equivalente. Ahora, si aquello que, disculpen, si aquello que se propone no es visto, no es cliqueado en la misma proporción, debería haber un gap, ¿sí? Una brecha, una menor proporción, que indica en parte un problema para el medio de comunicación para influir en la agenda de temas que se debaten en la sociedad. Lo que les voy a presentar ahora, y díganme por chat si esto no se entiende, díganme, sí, quedan por chat, yo lo estoy mirando. Lo que les voy a presentar ahora son los resultados de estas investigaciones en distintos países, en distintos momentos de este periodo que va del 2007 al 2012. La primera investigación la realizamos en Estados Unidos en el 2007, contrastando 4 medios online, siempre CNN, ¿sí? Uno de radiodifusión, 2 del papel, el Chicago Tribune y el Seattle PI. El Seattle PI, vale la pena hacer notar que ya no existe más en papel, está solamente en versión digital, desde que nosotros recolectamos los datos, y Yahoo, que viene de Pure Player, tanto CNN como Yahoo, en el momento que recolectamos la información, estaban entre los 3 primeros diarios, sitios de noticias online en Estados Unidos. Si uno mira, si este gráfico ve que en color azul, a la izquierda de la pantalla, está la proporción de notas de lo que llamamos asuntos públicos, política, economía, internacionales, que son presentadas como las más prominentes por los editores de la página inicial de estos 4 sitios. Hay variación entre ellos, pero en todos casos hay una brecha importante con la proporción de noticias de asuntos públicos que están entre las 10 más cliqueadas por los visitantes, por los usuarios de estos sitios, ¿sí? Esta brecha, en promedio, entre los 20 sitios que recolectamos en las distintas investigaciones, fue de un 19% de puntos porcentuales. Lo mismo pasa en Estados Unidos y en América Latina, donde de vuelta uno ve esta brecha por sitio entre el 2007 y el 2008. Hay diferencias entre los países, entre tanto la propuesta editorial como lo que se cliquea, como las noticias en las que accede en mayor cantidad por parte del público, pero en todos casos hay una brecha importante. Y la brecha más significativa se da en el Guardian. Es algo que fue inesperado para nosotros, una brecha de 31 puntos porcentuales, es altísima. El Guardian es, fuera de Estados Unidos, quizás el medio líder en habla inglesa, en idioma inglés, desde una perspectiva progresista o de izquierda. Uno pensaba
digamos, empezando la investigación, que iba a haber en ese momento un gran interés de los lectores del Guardian por este tipo de noticias. La brecha fue enorme, lo cual nos llevó a preguntarnos a nosotros qué pasó en el Reino Unido entre noviembre del 2007 y mayo del 2008, cuando recolectamos la información que concitó masivamente la atención del público del Guardian en Internet. Haciendo un análisis más profundo de las noticias, nosotros pensamos, bueno, quizás era un tema de la realeza británica o una cosa así, nos encontramos que no, que lo que realmente concitó la atención del público fue el último periodo de oro, si se quiere, del Manchester United, cuando Sir Alex Ferguson todavía estaba a cargo del Manchester United, y un Cristiano Ronaldo muy joven, realmente ya se perfilaba como una estrella del fútbol mundial, y mi compatriota Carlos Tevez había sido el segundo goleador en esa temporada del Manchester United. Esta es la foto de cuando el Manchester United recibe el trofeo en la Champions League, luego, si me acuerdo bien, de ganarle al Chelsea por penales 5-4 en la definición. En el caso de Europa, nosotros, a diferencia de Estados Unidos, miramos solamente Europa y América Latina, sitios que venían de la prensa gráfica, 2 por país, salvo en el caso de Brasil, donde solamente miramos la Folia de Sao Paulo. Lo que esto nos permitió fue hacer una selección. En cada país teníamos un sitio de tendencia un poco más liberal, como se dice en Estados Unidos, o progresista, si quiere, en español, y una tendencia más conservadora. Sí, entonces nosotros pensamos, bueno, quizás hay un tema de ideología que incide, que hay una diferencia entre los lectores, tanto entre los sitios, entre los lectores de los sitios conservadores versus los progresistas, y lo que vemos es que no hay ninguna diferencia. Tanto la oferta editorial como las noticias que concitan la atención del público se mantienen básicamente en un mismo nivel. Otra entrada para el tema de la influencia de la ideología es centrarse directamente en la influencia de la política. Nosotros estábamos pensando en el equipo en cómo adentrarnos a este tema cuando nos dimos cuenta que estaba comenzando la última etapa de la campaña electoral de las elecciones de Estados Unidos en el 2008. Entonces dijimos, bueno, vamos a repetir este diseño de investigación centrándonos en 6 sitios de Estados Unidos en el 2008, 6 inicialmente, después nos quedamos solamente con 5, CNN, ABC, CBS, Washington Post, USA Today, y lo hicimos en el 2008 y lo repetimos cada año del 2008 al 2012. En el 2008 y el 2012, año de elecciones presidenciales, nosotros miramos 78 días desde agosto 1 hasta diciembre 1, o sea, 3 meses antes de la convención de los partidos republicanos y demócratas, hasta 3 semanas después de las elecciones presidenciales. Miramos, digamos, 4 o 5 días por semana, y después, alrededor del día de las elecciones, miramos el día de la elección, 10 días antes consecutivamente y 3 días después. Un bloque de 2 semanas, 14 días. Esos mismos 14 días levantamos información en los mismos sitios, de vuelta, las más prominentes, las más vistas, en el 2009, en el 2010, año de las convencionales de medio término, en el 2011 y de vuelta a los 78 días en el 2012. Si uno mira esta progresión de los 5 años, ¿sí?, y la influencia de la política, lo que ve es lo siguiente, y les presento la información, a diferencia de antes, en un resumen, porque tenemos demasiado dato. Este resumen lo que muestra es el tamaño de la brecha entre los medios y el público. En la línea gruesa amarilla es el promedio, y después en cada una de las otras líneas más finitas son los resultados por sitio. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros vemos es que la brecha es menor en los años donde hay elecciones, elecciones presidenciales, ¿sí?, el 2008 y 2012, es intermedio en el año de las elecciones de medio término, y es mucho mayor en el 9 y en el 11. O sea, el interés por la política aumenta fuertemente cuando hay elecciones, y cuando terminan las elecciones se vuelve a business as usual.
Otra manera de mirar esto es mirar lo que pasa durante la campaña. En esta diapositiva que están mirando en este momento, lo que están viendo es la evolución de la oferta editorial, la proporción de noticias sobre temas de política y economía internacionales en estos 6 sitios en este caso. En el 2008 sí teníamos un 6º sitio, en el 2012 no, en Fox se nos fue de la muestra. Si uno mira esto, lo que ve es que la oferta editorial es bastante consistente de medio a medio. Hay básicamente una banda en la cual se mueven los distintos medios, y es bastante consistente más allá del perfil del medio, la ideología, etcétera, etcétera. Y lo que ve también es que se incrementa paulatinamente a medida que se acercan las elecciones. La semana 1, a la izquierda de la pantalla, es la semana que va del 1 al 7 de agosto, la semana 18 es la semana que va del 24 al 31 de noviembre. La semana 15 es la semana de las elecciones. Básicamente, si uno hace un análisis estadístico, lo que encuentra es que hay un 3% de probabilidad de que una nota en el primer scroll, digamos, entre las primeras 10 de cada uno de estos sitios, sea de política, economía internacional, hay un 3% de incremento de esa probabilidad a medida que nos acercamos a la fecha de las elecciones. Si uno contrasta esto con la evolución de las preferencias del público, uno ve que lo que hay es una muchísima mayor variabilidad, ¿sí? En este caso, vuelvo para atrás, en el caso de los editores, de los medios, hay una consistencia muy fuerte en la construcción de la agenda y la importancia de la política, básicamente, la construcción de la agenda. Uno lo que encuentra en el caso de los consumidores es que hay una gran variabilidad y encuentra fenómenos como, por ejemplo, rojo, el color colorado rojo es Fox, donde básicamente a partir de la semana 11, ¿sí? 4 semanas antes de las elecciones, cuando las chances de McCain de ganarle al entonces candidato Obama eran prácticamente nulas, baja drásticamente el interés del público, que ya venía siendo bastante bajo. Entonces, lo que uno encuentra acá es que no solamente hay un desajuste, digamos, global, sino que hay un desajuste muy fuerte entre la gran consistencia de la construcción de la agenda y la gran variabilidad en las preferencias del público. Si uno se pregunta, nosotros hicimos un análisis pensando, bueno, ¿cuál fue, dentro de estos 4 meses en el 2008, la gran noticia de política? A lo que me refiero con esto es, dentro de los 4.000 y pico de noticias que teníamos, entre las más vistas entre estos 6 sitios, hubo 11 noticias, ¿sí?, que estuvieron entre las top 10 de estos sitios en el mismo día, que fueron noticias que realmente concitaron la atención del público. Solo una de ellas fue una noticia de política. Y esa noticia, que podría haber incluido la elección de Barack Obama, algo de la crisis financiera, bueno, eso es más política económica, etc., no fue nada de eso. Fue cuando sale la noticia de que John Edwards, que ya no estaba en la carrera para presidente, Barack Obama había ganado la nominación, pero John Edwards, ¿sí?, en ese momento admite que ha tenido una relación extramatrimonial con su videógrafa, Rachel Hunter, en un momento además en que desafortunadamente su esposa estaba padeciendo de un cáncer terminal. Eso fue, desde el punto de vista del público, la noticia de política de toda esta campaña, que incluyó la elección del primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos y una crisis financiera, la más importante desde 1929 en este país. Cliquear no es la única forma de acercarse a la noticia en los medios digitales. También existe la posibilidad de compartir y la posibilidad de comentar como formas de acercarse a las noticias. Nosotros contrastamos cómo son los patrones de consumo en los clics versus los comentarios versus los compartidos a través del correo electrónico del sitio. Y lo que encontramos es que se hace clic en lo que es interesante, se baja una noticia, se la trata de ver una noticia interesante, como por ejemplo alguien que decapita, que le corta la cabeza a un pasajero en un bus, en un ómnibus en Canadá, ¿sí? Se comparte aquello que es bizarro, como por ejemplo un gato de 44 libras que se encuentra en una casa abandonada por el tema de la crisis financiera, y se comenta aquello que es controversial. Y es ahí donde la influencia de la política,
¿sí? Mayormente se nota en el interés del público. Esto es una nota típica de las más comentadas cuando Obama, que ya era candidato, pero que le da muy bien las encuestas, va a Europa y está en lo que podríamos llamar un Victory Tour, ¿sí? Como una gira, digamos, ya como si él hubiera ganado, donde se presenta como el futuro mandatario de Estados Unidos. La nota en el Washington Post un poco analiza eso con cierta ironía, es una nota que recibe muchos comentarios. Entonces, si uno mira la influencia de los medios acerca de, vista desde cuáles son las notas que capturan el interés del público, vemos que hay un desajuste relativo entre la oferta editorial y la demanda por esos contenidos. Esto de alguna manera socava la capacidad de los medios de influir en la agenda. Otra mirada al respecto es cuál es la forma en la que el público hoy en día accede a las noticias, ¿sí? Es la segunda entrada. Frente a esto, este ha sido el tema de un artículo de investigación, el primero de un proyecto en curso que acabamos de presentar junto con dos colegas en un congreso de informática en Hawái, a principios de enero de este año, y es un estudio acerca de cómo los jóvenes consumen noticias en las redes sociales. Está basado en la premisa de que los jóvenes son realmente los usuarios líderes, los usuarios iniciales, fuentes de innovación en todo lo que tiene que ver con consumos digitales. Esto es que lo que sucede en la población más joven muchas veces es incorporado luego a otros grupos etarios. Entonces nuestro objetivo en estudiar esta población es un poco pensar hacia adelante, pensar en el futuro, cómo va a ser el futuro del consumo de noticias en las redes sociales, que hoy en día, en un país como Estados Unidos, es una fuente de información para más de 2/3 de la población y luego de la televisión es la fuente realmente más importante de información para la población. La investigación, a diferencia de la anterior, está basada fundamentalmente en entrevistas en profundidad con consumidores de medios y bienes culturales. Llevamos realizadas desde marzo del 2016 hasta la fecha 64, en realidad 66, hicimos 2 más esta semana, yo hice las diapositivas para esta charla la semana anterior. 40 de ellas son con jóvenes y lo complementamos con una encuesta presencial, aleatoria, estratificada, de 700 casos en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. A partir de este año estamos expandiéndonos a otros países del mundo. Empezamos con entrevistas en Estados Unidos hace 2 semanas. Vamos a empezar en Italia en aproximadamente 2 meses, en España un poquito más adelante y dependiendo de si recibimos un subsidio de la Asociación Japonesa de Promoción de la Ciencia, en Japón, tenemos tratativas también en Israel y en Suecia para hacer esto. El principal resultado de esta investigación es que el modo fundamental en el cual los jóvenes consumen noticias en las redes sociales es un modo incidental. Incidental se refiere a algo, como dice la Real Academia Española, que es secundario, que sobreviene de algún otro asunto y que tiene una importancia relativamente menor. Vuelvo a la slide anterior para, digamos, poner el foco en que el consumo incidental de noticias es algo que siempre existió. Que uno pasa caminando por la calle por un negocio de artículos electrodomésticos y ve que está en la televisión información sobre la conferencia de prensa de alguien o sobre un partido de fútbol, y bueno, pasa y mientras camina mira y se entera. No es que, digamos, lo principal en ese momento para la persona es enterarse de esa noticia, lo principal es caminar y llegar a destino, pero de paso se entera. Está en el supermercado esperando para pagar, el cajero o la cajera habla con el cliente que está pagando acerca del tiempo, y bueno, ahí uno se entera un poco de eso. Pero esto que era antes secundario, que era periférico, que era una excepción, y por ende llamado incidental, de cómo nos informábamos, secundario, periférico, etcétera, es sentarse a leer el diario, sentarse a mirar la televisión, escuchar la radio, etcétera, ha pasado a ser la norma, la forma fundamental en que los más jóvenes se informan acerca de la actualidad. Y lo hacen porque la forma fundamental en la que consumen noticias es a través de las redes sociales a las que se accede con sus teléfonos inteligentes como este iPhone. Nosotros en las entrevistas le preguntamos rutinariamente a la gente de todas las pantallas que tiene, ¿sí?, a las que tiene acceso, que en general suele ser teléfono celular, televisión,
computadora, a veces tablet, cuáles son las más importantes y cuáles son las más frecuentes en su uso, que nos haga como un ranking. E invariablemente, o casi invariablemente, el celular está arriba, después viene la laptop y después viene la tele. ¿Por qué predomina el celular? Porque es un objeto que se usa para todo, o casi todo, que está siempre con uno y que permite una conectividad, ¿sí? Potencialmente permanente. ¿Ok? En cambio, la computadora ha quedado relegada en segundo plano porque tiene usos básicamente instrumentales, como lo llamamos nosotros. Esto se usa para el trabajo y o el estudio. No se usa mucho para otras cosas. ¿Sí? Esto es un cambio fundamental. Yo hice entrevistas en profundidad también para mi segundo libro, el libro anterior del NewsGap, en Argentina en el 2007 y el 2008, y en ese momento la computadora era la pantalla digital. Ha quedado en menos de una década altamente desplazada por la telefonía celular, ¿sí? Y la televisión ha quedado desplazada en tercer lugar. Casi todos nuestros entrevistados tienen acceso a la televisión. La televisión está bastante, pero está como en el fondo, ¿sí? Y es por eso que cuando en las encuestas sale que la televisión es el primer, digamos, donde más uno se entera de las noticias, es cierto, pero como un fondo, no como algo que uno le presta la misma atención a la que le presta a la red social, al Facebook o al Twitter, o a los más jóvenes, al Snapchat, cuando está mirando la pantalla en el teléfono celular. Y el papel, si bien no es una pantalla, nosotros preguntamos, queda muy relegado, ¿sí? Y queda como una suerte de vestigio de un siglo que ya fue, de consumos culturales de una generación mayor, y que a lo sumo al que se le acerca durante el fin de semana, durante el domingo básicamente, pero no durante la semana. Cuando la gente está en sus teléfonos, mucho del tiempo lo destina a navegar las redes sociales, y es allí que encuentra las noticias. No va a las redes sociales primariamente a consumir noticias, como se sentaría a leer el diario, o sentaría a mirar televisión, o prender la radio, sino que están las noticias y mezclado con otros ítems de información, están las redes sociales y mezclado con otros ítems de información, le aparecen las noticias, ¿sí? Y esto lo que hace es incidentalizar la noticia, ¿correcto? En estos casos, lo que pasa es que, como dice María, entro a los sitios de noticias a través de Facebook porque alguien me compartió una noticia. No es que va a los sitios de noticias, va a las páginas web a mirar las noticias. En la encuesta, por ejemplo, a nosotros nos sale que 4 de cada 5 entrevistados o encuestados jóvenes consumen noticias de esta manera, pero solo 1 de cada 5, ¿sí?, va a los sitios de noticias con regularidad. Esto lo que hace es que se genera un acceso casi omnipresente a la información de la actualidad, ¿sí? Está todo el tiempo la gente rodeada por las noticias, pero, ¿sí?, no prestando muchísima atención a las noticias. La gente vive hoy en día en los medios, está todo el tiempo libre que tiene, muchas veces en el trabajo, inmersa en estos medios, ¿sí?, pero no prestando fundamentalmente atención a las noticias. Esto lo que hace entonces es llevar a prácticas de lectura que son muy breves, segundos, ¿sí?, muchas veces, interrumpidas porque uno está en el transporte público mirando el Facebook y entonces se encuentra con la noticia, llega a destino, pone el teléfono en el bolsillo, baja y empieza a caminar. Y después de repente, si tiene mucho que caminar y no hay mucha gente, vuelve a abrir el teléfono y mira de repente algo, pero ya es otra cosa la que mira. Y la lectura, muy consistentemente, lo saben las entrevistas, es muy parcial. Se mira el título, se mira el copete, a veces se cliquea, se mira algo más. En ese contexto, las noticias pierden contexto, ¿sí? No es que la noticia sobre, no sé, la crisis o la asunción de Donald Trump, que está en el medio de otras noticias en la página de papel, o en el sitio de noticias web, o en el programa de televisión, ¿sí? No es que esa noticia está contextualizada, ¿sí?, y está jerarquizada como ítem informativo, sino que está totalmente descontextualizada del medio, desjerarquizada, está mezclada con fotos de animales domésticos, historias acerca de salidas nocturnas y demás, y
con lo cual, en ese sentido, pierde relevancia, pierde influencia. O sea, se pierde influencia no solamente porque hay hay una brecha cada vez mayor entre la oferta editorial y la demanda por esos contenidos, sino que la forma que se accede a los contenidos hace que incluso cuando se los consume de manera muy breve, interrumpida, parcial, descontextualizada, dejerarquizada y como parte de una ola y una masa de información que tiene poco que ver con las noticias. Entonces, hoy en día, ¿cuál es la influencia de los medios hoy? Muy limitada. ¿Por qué? Por estos dos factores que acabo de decir, por cuáles son las noticias a las que se accede y por cómo se accede a estas noticias, y cuál es la probable influencia de los medios en el futuro. Yo creo que aún menor. Los sociólogos tenemos muy mal track record de hacer predicciones, así que esto no es una predicción científica, es simplemente una especulación, pero la influencia de los medios yo creo es posiblemente mucho menor, por varios motivos. Tres de ellos a mí me parece importante enfatizar. El primero tiene que ver con el negocio. Hoy en día, digamos, el bottom line está sufriendo bastante en los medios tradicionales y por ende, dado que producir las noticias que marcan la agenda es mucho más costoso que producir otro tipo de contenido, eso genera un desincentivo para la producción de estos contenidos influyentes, número uno. Número dos, yo creo que va a haber cada vez más desarrollo en tecnologías wearable, como se le dice en Estados Unidos, dispositivos inteligentes portátiles que van a hacer cada vez más fácil la conectividad, que hoy en día está corporizada mayormente en los teléfonos celulares inteligentes, y eso va cada vez más a incidentalizar la noticia, y que cuanto más culturalmente estemos inmersos en un entorno mediático en el cual la noticia sea uno más de muchísimos ítems de información, cada vez eso más va a socavar la influencia de la noticia en marcar agenda y por ende en la posibilidad de los medios de influir en la vida política, económica y cultural de sus respectivas sociedades. Esto es todo lo que tengo para compartir. Muchísimas gracias. Este es mi email. Encantado de recibir preguntas vía chat o de alguna otra manera ahora o de seguir la conversación en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Te dice Jorge Brizuela que ha sido excelente, ¿le parece a él? Ahí no es el chat, es la parte de las preguntas que tenemos un problema quizá técnico que no, parece que los participantes no pueden ver el chat. De todas maneras, también Brizuela te dice ahí que confirma lo que pienso desde ese año. Hay una pregunta de Rubén Llanes que dice, ¿y la viralidad de las noticias? Porque si bien la lectura es fragmentada y parcial, mucha gente comparte la noticia que otros compartieron. ¿Pudieron medir esto? No, lo estamos midiendo ahora con una segunda etapa de esta investigación, donde a partir del mes de febrero vamos a empezar a analizar no tanto las noticias más cliqueadas en los sitios, sino qué pasa con las páginas de los sitios en las redes sociales y ver cuáles de esas noticias se comparten más, menos, se comentan más, menos y tienen distintas grados de aceptación medidos con like, como me gusta, me encanta y demás. Hay mucho a compartir. Es una interesante paradoja en el sentido de que estamos como rodeados por información, inmersos en información, pero no prestamos mucha atención a ninguna de ellas. Y esto es altamente consistente con los datos de Nielsen y de Comscore acerca del tiempo que se le destina a los distintos sitios, al consumo de distintos sitios en desktop versus móvil. Las plataformas móviles son un porcentaje, el tiempo que se destina es un porcentaje mucho menor a las plataformas de desktop. ¿Esto qué significa? Uno está en el teléfono, ve una noticia porque alguien comparte, porque se viraliza, cliquea, pero pasa muy poco tiempo. Entonces sí, hay viralización, correcto, pero a lo sumo, si aparece en el muro y si la gente lo ve, lo que está prestando atención es al título y al copete, no necesariamente al contenido. Y es muy difícil influir en la agenda pública con tan pocos caracteres. Sí, mira, Jorge Brizuela, que se dice que él explica que es un director de una radio estatal en una provincia de Argentina,
Sí. Te pregunta cómo está la radio, tanto digital como analógica, en el contexto que has expuesto ahí de tu charla. Mira, en el caso de la encuesta, mira, en las entrevistas notamos bastante poca escucha de la radio en los sectores más jóvenes, un poco más en los sectores, digamos, la gente, digamos, dos variables claves. Una es uso del auto, ¿sí? Para ir desde y hacia el trabajo. Y número dos, gente de 55 para arriba. Ahí hay más consumo y más en hombres que en mujeres. Pero aún así es un segmento que está estable, o sea pero bastante, relativamente menor en cuanto al acceso a la información. Y se ve un poco en el reparto de la pauta publicitaria. No conozco los datos en Argentina, pero en Estados Unidos es bastante contundente, que es una cantidad bastante menor de toda la torta publicitaria en, digamos, teniendo en cuenta todos los medios, digitales y analógicos. Sí, Coralis Orbe te interroga y te pregunta, ¿y qué le queda qué le queda por hacer a los medios? Porque vamos a agregar un poco el panorama que plantea Pablo, desgraciadamente un poquito sombrío, porque parece que hay una desconexión entre lo que es la audiencia y lo que es el interés del medio o la realidad económica del medio. ¿Qué les queda hacer a los medios? Pregunta Coralis. No, es una excelente pregunta. Es una pregunta que en realidad me pone contento que mi sueldo venga de una universidad, quizás, y no de un medio. Pero, digamos, hablando en serio, me parece que lo primero que los medios tienen que hacer es reconocer, y reconocerlo abiertamente, internamente, ¿no? Que es esto lo que está sucediendo. Y que no tiene sentido, como en los últimos 20 años, tratar de reposicionar y reconvertir lo que uno tiene pensando que lo que uno tiene es de valor, que sí es de valor, y que por ende, si es de valor, va a ser consumido, porque las formas de consumo, las formas de acceso a la información son distintas. O sea, lo primero es realmente plantearse, yo creo, un giro de 180 grados en cómo se construye. No construir a partir de el valor de la noticia, sino construir a partir de la dinámica de la demanda, ¿sí? De la dinámica del público, de qué es lo que quiere y qué es lo que accede al público. Pero al público sí le interesa la información. Por algo pasa horas y horas en Facebook, sobre todo las generaciones más jóvenes o Twitter y los muy, muy jóvenes en Snapchat. Lo segundo es tratar de construir formas narrativas y formas de reportaje que estén adaptados únicamente, no únicamente, pero principalmente a los consumos a través de móvil. El mobile first yo creo que es fundamental hoy en día y que todo el resto tiene que ser una derivación de eso. Lo tercero es entender el rol fundamental que hoy en día tienen las redes sociales como formas de intermediación de la sociabilidad en la gente. Las noticias siempre estuvieron intermediadas por los contactos interpersonales entre las personas, o sea, la influencia de los medios siempre estuvo intermediada por lo que le dice un amigo a otro amigo. Mira, yo leí esto, entonces deberías pensar tal cosa. Esa intermediación oye fuertemente a través de las redes sociales. Entonces, los medios, de vuelta, así como la estrategia debería ser primero hacia el móvil, es formas de comunicar para tener la mayor cantidad de efectividad en las redes sociales. Dejar el sitio como un archivo, si se quiere, pero no como la primera forma de construcción. ¿Sí? Que es algo que los medios algunos hacen mejor que otros, pero que todavía yo creo que no está en la mentalidad de la industria. La tercera cosa, que a mí me parece, lo último yo diría, que es más a mediano plazo, estas son soluciones a corto plazo, que es más a mediano plazo, es pensar realmente que Facebook no existía hace 12 años, que Snapchat existía muy poco, y que son simplemente startups, son creaciones, son emprendimientos, que no hay nada que le impida a las empresas de medios tener sus propios laboratorios, ¿sí? Donde generen este tipo de emprendimientos, de los cuales uno de cada 50 van a fracasar, pero aquel que triunfe va a tener una fuente de ingresos muy alta. Y entonces, digamos, parte de los ingresos deberían invertirse, yo creo, en eso, en tener laboratorios de investigación y desarrollo con la idea de generar apps, generar distintos tipos de startups
que puedan competir, incluso competir al medio mismo, pero desde adentro de la empresa, no desde afuera de la empresa. Pablo, María Luz Agut, le parece que tu presentación fue fascinante. Y luego Mario Conde, que está comenzando un nuevo sitio web. Él te pregunta que dónde puede concentrar su esfuerzo para no quedar en el intento. Dice, o generar contenido de calidad, promocionarlo o crear comunidad. Crear comunidad y hacerlo en plataformas móviles y en redes sociales. La comunidad es fundamental. Si uno piensa en estos primeros 20 años, 23 años de negocios digitales, desde que la web se comercializa en el 94, los grandes ganadores son, digamos, Craigslist, Yahoo primero, después Google, Facebook, eBay, Amazon, YouTube, etcétera. Son empresas que primero lo que hacen es tener un producto que genere comunidad y masa crítica, y después ver cómo lo monetizan. Yo por eso soy un gran opositor a las estrategias de suscripción, salvo para productos muy de elite y muy de nicho, como el New York Times si se quiere, que aún así lo único que logra es mantenerse, no crecer, ¿sí? Entonces yo creo que es generar comunidad y a través de redes sociales y de contenidos pensados para plataformas móviles de gente que está muy ocupada, que está haciendo muchas cosas y cuyo consumo informativo discrimina poco entre distintos tipos de contenidos. Entonces tiene que ser algo muy adaptado a cómo los usuarios realmente viven sus vidas y acceden a la información hoy en día. Pablo, Oscar Dimitrakis, perdón, del diario El Universo de Ecuador, te pregunta, le interesa saber cuál es el futuro de diarios como el New York Times. Esa es una pregunta que le interesa a mucha gente, no solamente a Oscar. Yo creo que siempre va a haber lugar para el New York Times o un New York Times. Lo que pasa es que hay que contextualizar esa respuesta en la evolución de la industria. Hay más de 100 y pico de medios diarios ya que han cerrado en los últimos años en Estados Unidos. La reducción del personal editorial ha sido de más del 30% en los últimos 12 años, creo. La reducción de los ingresos ha sido brutal. Entonces, el New York Times tiene el dilema de cómo hacer para crecer, o si puede crecer, o si se va a transformar, ¿sí?, del diario de récord a un diario de nicho. Un diario de nicho que accede a la que accede gente con capacidad adquisitiva y que quiere pagar y subvencionar, y que eso le va a poner un techo en su capacidad de crecimiento y por ende en su capacidad de influencia en la agenda. Está el New York Times, está el Washington Post. ¿Cuántos más entran en ese nicho? No me queda claro. Y eso pasa en los distintos países, donde sí puede haber espacio de nicho para uno o dos de repente, pero no para mucho más. Y esto sucede en todos los órdenes del mundo digital. Porque si uno piensa, el comercio digital hoy en día es Amazon, eBay y Craigslist. O sea, hay comercio de otra manera, etcétera, pero el volumen de comercio que sucede y la proliferación de tipos de productos en Amazon, ¿sí? Yo en Amazon compro el café, esta semana compré el café, compré ollas y compré antiparras para ir a la natación. Yo no compro mis groceries, ¿sí?, pero tengo colegas con niños pequeños que sí lo hacen. Pero era impensable hace 15 años que eso sucediera. En artículos de segunda mano es eBay o Craigslist. Hay muy pocos ganadores por categoría, entonces sí, va a haber un New York Times. ¿Cuántos entran en ese nicho? Muy pocos. Gracias. Mira, tenemos un tiempo todavía para unas cuantas preguntas, 2 preguntas más tal vez. Okay. Tenemos a Augusto González de la Crónica.net en España. Él dice que desde hace 17 años mantienen un diario digital. Se comprueba siempre que lo más leído son las noticias de interés humano, sucesos, sociedad, ya que esos son los temas que más se difunden por las redes. ¿Cómo crees que podemos hacernos imprescindibles para los lectores? ¿Cómo diferenciar el producto informativo para no ser una versión antigua de Facebook? No, es una gran pregunta. No sé si es posible, o sea, es una aspiración tratar de ser indispensable. Me parece un poco difícil. Hoy en día, a través de las entrevistas que nosotros
realizamos, lo único que vemos indispensable es el teléfono celular inteligente y Facebook, ni siquiera Twitter. Eh, para los muy jóvenes, que a los que no accedemos nosotros, porque es de 18 para arriba, tal vez para algunos de ellos Snapchat. Yo creo que más que indispensable, sí se pudiera establecer como un agregado altamente valorado, debería ser suficiente para tener influencia y sustentar un negocio redituable. La forma de hacerlo es comunicar de manera en la cual se esté en sintonía con las prácticas de acceso a la información de la gente. Eso me parece fundamental. No comunicar con cómo uno le o accede a la información, sino cómo la gente accede a la información. No tiene solamente que ver con los temas que se eligen, como interés humano, sociedad y demás, sino el cómo se comunica. Encontrar narrativas, formas de contar, aunque solo sean breves, ¿sí? Y formas de construir comunidad que estén alineadas con las formas en que la gente en general accede a la información, no que le propongan algo nuevo en cierto sentido a la gente, radicalmente distinto, porque es posible que eso tenga éxito, pero la probabilidad es muy baja. Bien, la pregunta de Adrián López de Noroeste, del periódico Noroeste de México. Eh, él menciona el libro de Daniel Kahneman que se titula Think Fast and Slow. Sí, Piensa que en el sentido de que el consumo de información es parte ahora de las funciones del sistema. Entonces, es decir, dice, una actividad que no tiene profundidad, tiene que ver un poco con esa, ¿no? Esa idea de que el contenido es más light que nunca ahora y que el lector pues, no tiene acceso a mucha información de profundidad. Sí, o sea, él pregunta sí. que si eso tiene que ver con el consumo incidental del que tú hablaste antes. Sí, lo que pasa es, bueno, lo que describe Kahneman en el libro, que lo conozco, es muy bueno, es de hecho la culminación de décadas de trayectoria de Kahneman sobre heurísticos y sesgos cognitivos y demás. Lo que pasa es que lo que Kahneman describe ahí es algo que tiene que ver con los modos cognitivos de procesamiento de la información que preexisten del mundo digital, preexisten las redes sociales, la noticia incidental, etc. La noticia incidental, Facebook, las redes sociales lo que hacen es exacerban, digamos, ciertos patrones de procesamiento de la información. Pero yo insisto, eso estaba, digamos, de antes. Lo que estas tecnologías y estas relaciones entre la gente a través de las tecnologías promueven es, son digamos, patrones culturales de los cuales es difícil escapar. Facebook tiene 1.200 millones de usuarios únicos todos los días que acceden a la red en distintos lugares del planeta y es una cifra que crece. Y eso tiene, yo creo, menos que ver con la adaptación a lo cognitivo, con que hay una evolución cultural, ¿sí?, de las sociedades en sus formas de acceder a la información y de relacionarse. Bien, Pablo. Yo creo que lamentablemente hay otras preguntas, pero no tenemos tiempo. Yo quería antes que nada hacerte una pregunta de mi parte que tiene que ver de cerca con lo que has dicho. Esa falta de consonancia entre el medio y los lectores, que a Uh -huh, veces se ha producido este fenómeno del fake news o de la noticia falsa, uh es -huh. algo de lo que, a propósito, para los que están presentes y están escuchando, Pablo Bukowski va a hablar sobre este tema del fake news en otro webinar pronto, el jueves 23 de febrero, para los que quieran anotarlo, que promete estar muy, pero muy interesante. Entonces, te pregunto que si este fenómeno del fake news, de las falsedades, que ahora con las elecciones en Estados Unidos se ha visto mucho y se ha hablado mucho del fenómeno, tiene que ver con esa disparidad que mencionas entre a veces cómo el medio o la persona que emite información está muy centrada en sus propios intereses y valores y no en el periodismo, y finge un periodismo hipócrita para tratar de llevar adelante su mensaje. ¿Tiene que ver eso? Yo creo que sí, no, o sea, el crecimiento de las noticias falsas, nadie la ha medido, pero hay como cierta sensación de que han crecido,
en el último medio año, tiene más que ver con la infraestructura de comunicación en red y donde hay, digamos, antes, digamos, si uno 30, 40 años antes había una cantidad de periódicos, una cantidad de estaciones de televisión, cable, etcétera, cable hace menos de 40 años, radio, y había pocos emisores. Ahora todos podemos ser un emisor, ¿sí? Y las redes sociales permiten la viralización, por hablar una pregunta anterior, de contenido que es emitido por cualquier clase de usuario. Entonces tiene que ver más con esa infraestructura que con la incidentalización de la noticia. Lo que sí se une en ambos es que hay una pérdida de credibilidad fuerte en los medios, y hay como una pérdida de jerarquía del contenido informativo. Entonces es como que hay, las noticias falsas, digamos, se engarza, si se quiere, o se superpone con esta pérdida de la credibilidad y pérdida de jerarquía del contenido informativo, y es una sensación de que da todo lo mismo. Pero es un fenómeno muy importante al cual hay que prestarle mucha atención porque tiene que ver no solo con el futuro de los medios, sino con el futuro de la política. Muy bien, muchas gracias. Creo que has sido más que generoso con tu tiempo y respondiendo a las preguntas. Ha estado muy interesante este intercambio de preguntas y respuestas, por cierto, tan interesante como tu presentación. No dejo más que espacio para que puedas decirle hasta luego a los presentes. Yo agradezco nuevamente la invitación, las excelentes preguntas. Acá está mi dirección de correo electrónico. Yo encantado de recibir más preguntas por correo electrónico y seguir la conversación de esa manera. Así que muchísimas gracias. Hasta luego, Pablo. Hasta la próxima. Gracias. No, no, no.